Voy a compartir pantalla. En este momento. Sí, adelante. Adelante, adelante, por favor. Sí, no, Marito. Oh, gracias. Le agradezco mucho, Marito. Gracias. Hasta luego, bueno, feliz fin de semana, Marito. Muy bien. Para comenzar nuestra materia, ya desde el punto de vista técnico, vamos a hablar de las generalidades del acero. En este sentido, vamos a entrar primeramente a, como objetivos de este capítulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que es el acero estructural. ¿Por qué digo recapitulación? Porque la mayoría de ustedes en materias como resistencia de materiales 1 y 2 ya han visto lo que es el acero estructural. Eso vamos a ir viendo y vamos a afianzar obviamente los criterios más importantes. Por otra parte, también es importante, y no es menos importante, saber el proceso de manufactura, vale decir cómo se fabrica el acero, cómo se produce, qué tipos de perfiles existen, etc. Posteriormente también vamos a ver algunas ventajas y desventajas del material como tal, y al último vamos a entrar a lo que será el reglamento AISC, que es el que vamos a llevar este semestre, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Primeramente tenemos que indicar, déjenme hacerlo un poquito más grande, mi presentación, ahora sí. Tenemos que indicar que el acero estructural es un material totalmente industrializado. Vale decir que la fabricación tiene altos estándares de calidad. La maquinaria con que se produce el acero no es pues pequeña ni es del todo convencional. Vale decir que no todo país tiene acerías establecidas en su territorio. O sea, realmente para hacer una acería, una industria, se requiere una alta inversión económica, una inversión billonaria. A esto entonces viene casado la utilización de maquinaria, equipos totalmente tecnificados que prácticamente hacen que la mano del hombre no tenga prácticamente ninguna incidencia en la producción, a diferencia del hormigón que tiene mucho más de un procedimiento más artesanal, a diferencia del acero. Como tal, el acero, decíamos ya en una clase anterior, químicamente hablando, es una mezcla de lo que sería hierro, lo que sería carbono, más algunas adiciones, ¿no? Que son también metales que en menor escala se colocan a lo que sería nuestro compuesto, nuestra aleación. Y la composición en este caso de las adiciones con el porcentaje en mayor o en menor porcentaje del carbono le van a conferir las propiedades finales a lo que sería nuestro acero. O sea, que decir acero estructural no hablamos de un solo tipo de acero. Hay distintos tipos de acero que tienen calidades distintas en cuanto al nivel de resistencia, ductilidad, etc., ¿no? Desde un punto de vista técnico, lo más importante del acero, lo que le caracteriza es su alta resistencia, su alta rigidez y alta ductilidad. Son tres términos importantes que ya habíamos conversado en la clase número 1, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de alta resistencia, hacemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece? Un acero bien común tiene una resistencia a la fluencia, también conocida como límite de afluencia o límite de excedencia, de 36 KSI. Las unidades norteamericanas, que les vamos a ver también este semestre, nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Son KSI, que son kilolibras por pulgadas cuadradas. Esto aproximadamente son 2.500 kilogramos fuerza en 3 centímetros cuadrados. Si quieres también aproximadamente 248 megapascales. Si comparamos este valor numérico, por ejemplo, con un hormigón común convencional, hablemos de un hormigón H21, que hablamos de 21 megapascales o 210 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente, vemos que es notoria la diferencia. O sea, realmente un acero común tiene una resistencia de más de 10 veces que la resistencia de un hormigón común. Entonces ahí vemos una gran diferencia en cuanto a su capacidad. Evidentemente hay también aceros de mucha más alta resistencia que tienen mejores prestaciones. Cuando hablamos de rigidez, no nos tenemos que olvidar que la rigidez es la medida en la que se va a deformar un elemento. Básicamente la rigidez se define, está muy casada con lo que sería el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero estructural, que le voy a llamar ES, y cuando hagamos diseño solamente le pondremos como E, es
29.000 KSI casi de manera constante. Para los cálculos se toma constante, pero digamos que en ensayos hay una pequeña variación, pero que se le desprecia ahora desde los cálculos. 29.000 KSI aproximadamente, hablamos de 200 gigapascales o 2.100.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si comparamos, por ejemplo, con un hormigón H21, el módulo de elasticidad del hormigón, que le voy a llamar E sub C, hay una fórmula muy empírica y aproximada que es 15.100 raíz de la resistencia y compresión. Claro, el módulo de elasticidad del hormigón es variable, mucho depende de la resistencia a compresión del hormigón. Esta fórmula es una fórmula empírica que está dada en unidades MKS, vale decir en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Si metemos este valor de 210 kilos por centímetro cuadrado a esa fórmula, nos sale aproximadamente un valor de 230.000. Hagamos el cálculo. Voy a aprovechar de usar lo que sería MATCAD. Voy a aprovechar, ya que estamos sentados en nuestra materia. Aquí tengo una hojita MATCAD cualquiera, fíjense. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, para que vean el valor exacto, voy a hablar del módulo de elasticidad. Siempre en MATCAD, bueno, por lo menos en mi versión, yo tengo una versión que está por default en español, viene porque mi teclado está en inglés. Entonces, yo lo voy a cambiar a esto a inglés. Y voy a colocar, por ejemplo, lo que les decía, mi módulo de elasticidad de 200 gigapascales, que hablábamos de lo que sería en nuestro acero, que lo voy a colocar en unidades inglesas porque realmente la teoría y la literatura técnica nos da en unidades inglesas. Voy a ver su conversión de este módulo del acero en unidades megapascal, en unidades, o gigapascal, perdón, unidades de la norma del SI. Entonces, gigapascales hablamos de 199.94, prácticamente 200 gigapascales, ¿no? También es importante en este programa ver el tema de las unidades, mejor es ponerle siempre en decimal, ¿no? Y el redondeo, en este caso, me parece muy bien 3 decimales. Si hablamos ahora del hormigón, decíamos, bueno, hablemos de un hormigón, una resistencia especificada, 210 o 21 megapascales. Entonces, esta resistencia, mejor pongamos las unidades más convencionales, 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y lo voy a llevar ahora a calcular su módulo, para diferenciar de la otra variable que es el módulo del acero. Lo voy a llamar E sub C. Decíamos 15.100 por la raíz cuadrada, que aquí tenemos en operadores, la raíz cuadrada de nuestra resistencia, ¿no? Una manera más rápida de escribir es marcar con el espacio, copiamos y ponemos acá en esta fórmula, ¿no? Para que sea un poquito más rápido. Y tenemos nuestro valor. Si se dan cuenta, en este software a veces tenemos problemas con el tema de las unidades. Es que el software no reconoce el tema de la raíz cuadrada, porque el módulo nos tiene que salir en unidades kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, en estos casos tenemos que, por ejemplo, agarrar números redondos, según 100 unidades, o tal vez también multiplicar esto dentro de la raíz cuadrada, multiplicar por la unidad, cosa de que nos salgan unidades coherentes y en este caso tener el valor correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso voy a colocar esto en lo que serían los gigapascales, diremos, o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, mejor tenerlo en la misma unidad. Y si le pongo también esto en gigapascal a manera de comparar, y también el módulo del acero lo voy a colocar simplemente para tener esa equivalencia también con los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, como les decía. Y vemos que si aproximadamente son 2.100.000, en este caso exactamente 2.038.000 kilos por centímetro cuadrado en el tema del acero, donde ponemos un colorcito para diferenciar. De esta manera se puede colocar un colorcito. Y en el tema del hormigón ponemos con otro color para diferenciar también. Aquí le ponemos un colorcito distinto. Entonces, si se dan cuenta, si se fijan, realmente de 2 millones y fracción a 218.000, si quieres, de 200 gigapascales aproximadamente a 21, la diferencia es abismal. Vale decir que el acero es mucho más rígido que el hormigón. ¿En cuánto? Podemos hacer una relación, ¿qué les parece?, del módulo del acero entre el módulo del hormigón. Así pongámosle. Sacamos una relación, nos sale prácticamente de 9 para este tipo de hormigón.
Entonces realmente es mucho, pero mucho más rígido como material nuestro acero que el hormigón propiamente dicho. Entonces son características muy importantes. En cuanto a la ductilidad, más adelante vamos a ver específicamente una gráfica, vamos a poder tener una conciencia y un criterio más preciso, pero decíamos el día de ayer, en palabras sencillas, la ductilidad es la medida en la cual, en este caso, un material incursiona en el rango inelástico, sin perder, en este caso, capacidad, y es la propiedad que tiene de incursionar en el rango inelástico por bastante tiempo, es decir, tener una larga deformación antes de su rotura o antes de su falla. Esta característica propia del material, en este caso del acero, que tiene alta ductilidad, le confiere características muy deseables desde el punto de vista estructural, porque decíamos, los propietarios de una edificación, por ejemplo, van a querer van a querer saber si es que, por ejemplo, viene un terremoto, viene un sismo muy grande que no estaba previsto desde un punto de vista, digamos, de cálculo, y van a poder apreciar que existen algunas deformaciones o algún movimiento que va a generar daño a la vista, pero el edificio no va a colapsar. Ellos van a poder ver esto, digamos, de manera directa, y les va a dar opción a abandonar la edificación, y si es que no existe un colapso, van a poder posteriormente ir a hacer un chequeo, una verificación con un equipo técnico designado para poder hacer una revisión, para ver si se puede hacer un mantenimiento o una reparación pertinente. Cosa muy diferente en un material que sería poco dúctil. El decir poco dúctil es lo inverso, vale decir, es material frágil. En estos casos, realmente, imagínense ante un terremoto severo, mayor al previsto, podría la edificación colapsar, podría fallar en este caso y podría incluso matar a los ocupantes. Entonces realmente es una gran diferencia, y es por eso que el acero es un material por excelencia antisísmico, o sea, mucho más que el hormigón, por ejemplo. Tiene muchas mejores prestaciones. Para zonas sísmicas es mucho más deseable que otro tipo de material, ¿no? Aquí en la pizarra pueden ver ustedes una definición más técnica de ductilidad. Decimos acá que es la capacidad que tiene un material de deformarse sustancialmente. El término sustancialmente quiere decir que es grandemente, si quieres, un rango mayor, ya sea en tensión o en compresión, antes de fallar, sin una gran disminución de su capacidad resistente, ¿no? Esto es, como decíamos, la característica más deseable desde un punto de vista estructural, lo que busca la filosofía de diseño, más que la alta resistencia, más que la alta rigidez, justamente es la alta ductilidad. Y el acero como material, digamos que es el material que tiene mejores prestaciones de utilidad, más que el hormigón, más que la madera, etc. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, si hablamos de estructuras, en este caso de acero, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos en la parte izquierda lo que sería un tinglado o nave industrial, aquí tenemos un puente, etc. Sea cual sea la estructura, sin importar su forma, principalmente en cuanto a acero estructural podemos identificar los miembros o elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, las barras, que serían barras principales, barras diagonales. Podríamos llamarle a todo esta celosía en un plano pórtico. Tenemos un pórtico 1, que tenemos un pórtico número 2, etc. Están compuestas por barras o miembros. Aparte de estos miembros o barras, también tenemos lo que son las calamines, que serían unos elementos, en este caso, de cerramiento. Para este tipo de estructura no es un elemento estructural, sino un elemento de cerramiento. Pero además, lo que va a conectar o lo que va a unir los miembros serían, en este caso, las conexiones, que pueden estar conformadas por elementos, en este caso, pernos, por planchas adicionales, por soldaduras. Vale decir que para una estructura es muy importante hacer el diseño y la verificación no solamente de los miembros, como también de las conexiones, de cada una de las conexiones para verificar si cada parte de la estructura, como también cada miembro, cada pórtico en este caso, es capaz de soportar las cargas. Obviamente todos los pórticos en este caso, al unirse, se van a conectar a lo que sería la parte del terreno a través, en este caso, de una placa base, que es una conexión especial que transmite las fuerzas de los pórticos hacia lo que sería un dado de fundación, y el dado de fundación hacia el terreno. Entonces ese es el circuito, ¿no? Vienen las acciones o las cargas, se distribuyen en los elementos,
generan esfuerzo y deformaciones, interactúan con las conexiones y la carga se va a ir descendiendo hacia lo que serían las planchas bases y las fundaciones. Sin importar si es un edificio, si fuese un puente, ese circuito es el mismo, son miembros y conexiones, ¿no? Entonces, cuando uno está bajo una estructura como esta, o está en un puente o en un edificio, si es que no pasa nada, si el edificio está en uso y tú puedes estar ahí dentro y no observas nada, evidentemente es que la edificación está trabajando bien. O sea, está, en este caso, repartiendo las cargas y el flujo de esfuerzos está siguiendo una trayectoria normal. Sería muy diferente ver a esta edificación de la izquierda con movimientos muy severos o deflexiones muy grandes que a la vista alerten a los usuarios y indiquen una posible deficiencia o falla de la estructura, ¿no? Eso sería lo no deseable, pero podría ocurrir, como les digo, en el caso de que las acciones o cargas superen a las cargas o acciones que han sido concebidas en el diseño, o en el caso de que alguna parte o la estructura como tal esté subdimensionada, o tal vez alguna conexión esté mal diseñada. Es por eso que es sumamente importante, y en esta materia lo vamos a hacer, verificar no solamente los miembros, verificar también lo que serían las conexiones. Hay un viejo adagio que dice, por ejemplo, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus miembros, de sus argollas, perdón. En este caso, la edificación o este pórtico es tan fuerte como tan fuerte es cada una de sus conexiones. Si una conexión es débil, es un punto de falla probable y posible que podría generar incluso el colapso total de este pórtico o tal vez de la edificación. Entonces es sumamente importante no olvidarse de aquello, ¿no? Muchos calculistas más se abocan al tema de los miembros y a veces descuidan lo que son las conexiones, creen que haya estipulaciones genéricas o creen que los que van a construir ya tienen un criterio definido y que soldar, por ejemplo, es algo estándar y eso no es así. Se tiene que hacer una verificación en función de los esfuerzos y tiene que ser un diseño correcto de cada una de las conexiones. Muy bien. Aquí hay una definición muy bonita, que la vimos en la anterior clase, ¿no? Decíamos, ¿qué es diseño estructural? Bueno, es una mezcla de arte y ciencia que combina la experiencia, intuición, el comportamiento y los principios estructurales físico-técnicos y teóricos y reglamentarios. Una linda definición de lo que es el diseño estructural. La idea es producir estructuras seguras, económicas, funcionales y también, decíamos, en el tema de arte, estéticas, en lo posible, ¿no? ¿Por qué aquí hablamos, y vamos a esta parte un poco desglosar, por qué decimos físico, teórico, reglamentario? ¿No? Uno puede pensar en lo teórico, en lo que ustedes han visto en las materias, por ejemplo, de resistencia de materiales. Claro, ese comportamiento que ha sido deducido a través de ecuaciones teóricas, por ejemplo, en el pandeo. Pensemos en columnas, por ejemplo. Esas ecuaciones valen, o sea, han sido deducidas por científicos en su época y de seguro que sirven y son la base de lo que sería el diseño estructural. Sin embargo, son modelos teóricos que de nada servirían si no se los prueba. Entonces también se tienen que hacer pruebas físicas y en eso los reglamentos, normas o códigos toman juego. O sea, sería improbable que yo, por ejemplo, solamente coja la ecuación de Euler para diseñar columnas, pensando de que la deducción teórica matemática es suficiente. Desde un punto de vista práctico, si bien lo que dice la teoría es importante, hay que recordar que tiene limitaciones. O sea, Euler ha deducido la ecuación del pandeo bajo ciertos principios o limitaciones. Por ejemplo, que las cargas son totalmente céntricas, que los miembros son perfectamente rectos, que solamente los miembros están trabajando en el rango elástico y etcétera. O sea, tienen limitaciones y para validar o corroborar el comportamiento, debido a que una estructura es pues importante y su colapso puede generar incluso la pérdida de vidas humanas, es que deben hacerse pruebas físicas. A esto lo que hacen los reglamentos o en este caso los códigos de diseño, a más de manejar modelos teóricos, se basan en investigaciones que usualmente hacen pruebas físicas o empíricas a escala menor o mayor para validar el comportamiento estructural de cada elemento, vale decir tensores, elementos de compresión, vigas, elementos de compresión, conexiones empernadas, soldadas, planchas bases, etc. Todo con la finalidad de garantizar el comportamiento.
Y van a darse cuenta ustedes, chicos, de que ya al ver los reglamentos y ver las normas, hay ecuaciones que son, por ejemplo, empíricas, que han nacido de las pruebas físicas, ¿no? Y que basan en este caso su validez en evidencia física que ha ido calibrando modelos y que nos dan ecuaciones y criterios que han sido probados y que se conocen como las buenas prácticas de cálculo o buenas prácticas ingenieriles que basan y que nos dan diseños en el rango de la seguridad. De ahí viene el tema, por eso es reglamentario. Imaginémonos que no hubiesen reglamentos o códigos, que cada ingeniero hiciese su criterio. Yo supongo que antes de las normas, me imagino los años, en los albores de la construcción, cada ingeniero tenía un criterio, podía diseñar a un criterio tal vez teórico o tal vez con algo de intuición o con algo de expertise o experiencia, pero si se dan cuenta, eso pone en riesgo a los usuarios de las edificaciones. Es por ese motivo que asociaciones, sociedades de ingenieros se han ido juntando, se han ido uniendo para basarse en investigaciones científicas que han estandarizado y han puesto y han dado como fruto reglamentos, normas o códigos de diseño o códigos de construcción sobre los cuales se autoriza hacer el diseño y la construcción de proyectos estructurales. Todo con el afán, repito, de tener estructuras seguras, económicas, funcionales. Muy bien. ¿Qué es lo que no debería pasar? Fallos estructurales. Esto es muy común y muy convencional. Aquí podemos ver. Esto, aunque no crean, es algo frecuente. Yo les hago una pregunta. Ustedes, digamos que a su conocimiento, lo que pueden ver al día a día o ven en internet, ¿se acuerdan de haber visto una falla de un edificio de hormigón que haya colapsado, se ha tumbado? Tal vez con ahora lo que tenemos la guerra en Ucrania, tal vez ahí sí, ¿no? Pero les digo, algo normal, bajo un viento fuerte, bajo una granizada intensa, una nevada. ¿Han visto alguna vez o han escuchado? ¿Se acuerdan? En cuanto a edificios de hormigón, hubo un caso acá en Bolivia que fue del edificio Málaga y más recientemente fue uno en Miami, que fue creo que el año pasado, de un edificio, no sé si era un hotel o de apartamentos, pero igual colapsó y hubo una cierta cantidad de víctimas mortales. Pero sí, es poco frecuente ver estructuras de hormigón que colapsen bueno, por este tipo de sucesos, que sean ya sea por fallas de diseño o por modificaciones al diseño que ya se ha realizado para agregar algún piso, quitar columnas, hacer un nuevo sótano, ese tipo de cosas. Que generalmente no se recomienda esas modificaciones de estructuras para evitar de que fallen. Perfecto, muy buen ejemplo. O sea, yo les digo en mi experiencia, ver edificios colapsados o fallados en cuanto a hormigón armado es poco frecuente. Claro, yo digo, cuando ven un terremoto o un sismo de alta intensidad que está previsto en la guía sísmica boliviana, yo esperaría que muchas edificaciones, si bien no colapsen, tengan fallas estructurales medianas a severas. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque hay muchos edificios son antiguos, no tienen previsiones sísmicas, han sido construidos solamente por albañiles o por arquitectos, etcétera, sin tomar ninguna previsión estructural. Pero para cargas, digamos, normales, no es frecuente, ¿no? Lo del Málaga es algo muy excepcional, realmente un error demasiado grosero del cálculo. Ha habido un peritaje al respecto, hay informes, obviamente quien podría aclararnos mejor es el ingeniero calculista, que infelizmente, por lo que yo sé, ha fallecido en el edificio, porque no han llamado para que pueda ver, ha ido al edificio, justo ha caído ahí, sobre su humanidad. En realidad, lo que pasa es que los edificios de hormigón tienen cierto rango, ¿no? O margen de seguridad por el tema de las dimensiones mínimas. Evidentemente, lo que yo puedo ver, digamos, de manera recurrente en algunos edificios es fallas puntuales, ¿no? Fisuras en vigas, deflexiones en losas, rajaduras en escaleras, algún asentamiento en fundaciones aisladas, por ejemplo, que generan problemas en las mamposterías, ¿no? Eso se ve, es común eso. Pero falla como tal, colapso, no es frecuente. Lo que pasa acá en las fotografías que están viendo en la diapositiva son fallas catastróficas, colapsos. Aquí a la izquierda, donde está el puntero láser, es una falla en una cubierta
3D, que se llama así, una cubierta que está hecha por perfiles tubulares, que está en 3 dimensiones, son armaduras espaciales, que se las implementan usualmente para cubrir claros bastante grandes. Usualmente las armaduras en 2 dimensiones, como las que les mostraba anteriormente en esta gráfica, tienen una limitante en cuanto al claro a cubrir, y cuando tienes claros más importantes, se procede a un sistema estructural un poco más eficiente, que sería este de acá, que es una armadura en 3 dimensiones. Aquí lo que ha pasado es que ha venido una granizada y la cubierta, la estructura, no ha sido capaz de soportar las cargas y ha colapsado. Y que yo me acuerde de esta falla que ha sido en la ciudad de La Paz, ha fallecido gente, han muerto, esto ha sido en una universidad, si mal no me acuerdo. Acá en el medio tenemos una cubierta en el campo deportivo de la Universidad Gabriel René Moreno, que ha fallado y que ha generado, digamos, ante un viento intenso, ha generado un colapso total de la cubierta. Aquí no se han producido víctimas mortales, pero es una falla catastrófica, ¿no? Aquí tenemos a la derecha una falla, creo que esta es la falla más triste, porque era un colegio, ¿no? Era un colegio y aquí es su campo deportivo. Aquí estaban niños, justamente a la hora, creo, de recreo, estaban ahí jugando. Ha venido una granizada, evidentemente, ustedes piensan, ¿no? Está lloviendo, y si graniza o si hay una nevada, evidentemente que los chicos van a buscar resguardo, y se han venido justamente debajo de esta armadura, de la cubierta, que ha colapsado y ha llevado a víctimas mortales, creo que 3 o 4 que han muerto y también heridos, ¿no? Entonces, esto no debería ocurrir, pero sucede debido a que, infelizmente, hay errores de concepción estructural, hay errores en el cálculo de las acciones o cargas, como también errores en el diseño. Un error de diseño, por ejemplo, o un error en la concepción de una carga, en acero sí que es crítico y se paga con un colapso o con una falla catastrófica, como en este caso. No es como en el hormigón. Entonces hay que tener mucho más cuidado en el acero estructural, debido a que, yo les un poco anticipo, la falla se da no porque el material sea malo, ¿no? El acero hemos dicho que es un material mucho más resistente que el hormigón, mucho más rígido y mucho más dúctil. El problema está de que como el acero es altamente resistente y es costoso, más caro que el hormigón, se buscan secciones económicas, se buscan secciones, en este caso, competitivas, y usualmente los perfiles o secciones transversales son muy pequeñitas. Si uno compara, por ejemplo, un perfil como este, que está acá, un tubular, hablamos de un tubo hueco que tiene una pared de 2, 3 milímetros o 4 milímetros y tiene un diámetro de, digamos, exterior de unos 10 centímetros, un poquito más o un poquito menos. Comparando, por ejemplo, una columna de hormigón de mínimamente que se coloca de 30 por 30, según norma sísmica, ¿verdad? O sea, una gran diferencia en cuanto a la geometría y, por tanto, de la rigidez de los elementos de hormigón armado, comparado con lo del acero. De seguro, si estuviese bien diseñado la cubierta y bien concebidas las conexiones también podría ser la falla de las conexiones, no habría estos problemas, pero, como les digo, un error en la concepción de las cargas, de la estructuración o del diseño, conlleva un colapso. Esto pasa en Bolivia. Aquí tenemos abajo, por ejemplo, en México, aunque no crean, en el año 2016, si mal no me acuerdo, 2015 ocurrió esto, que es un mall muy importante en la Ciudad de México. Ocurrió de que no estaba bien soldada, no estaba bien conectada un voladizo del edificio, y ante la instalación de este césped sintético artificial, y aquí tenían que unas tiendas o una cafetería, ha colapsado, ¿no? O sea que realmente en acero, equivocarse en acero estructural conlleva una falla catastrófica, ¿no? Entonces no nos podemos equivocar, tenemos que hacer un cálculo correcto, desde la concepción estructural hasta lo que sería el diseño final de los elementos. Ahí están los ejemplos. Y se van repitiendo, les cuento. En Bolivia, en Colombia, Perú, Chile, recurrente. Cada año, colapso de cubiertas, cada año problemas de colapso por granizada, por viento, es algo común. Entonces tenemos que tener responsabilidad. Asumir un proyecto estructural de acero conlleva hacer varias revisiones y estar seguros de que hemos hecho todo lo posible para dotarle a la estructura de la rigidez y resistencia correspondiente. Muy bien. Ahora hablemos de lo que sería el elegir. ¿Por qué acero y no otro material? O sea, aquí un poquito vamos a hablar ya de las ventajas, ¿no? ¿Por qué es bueno usar acero? Primeramente, la ventaja número uno es que es un material manufacturado.
Si es un material que se lo hace en fábrica, con control de calidad, con robótica, con equipos de alta tecnología, obviamente esperamos de que exista un mayor control de calidad y evidentemente de una partida a otra de los perfiles de aceros tengan características uniformes. Sería muy crítico, ¿no?, que una empresa que fabrique perfiles de acero saque, imagínense, hoy, el día de hoy un lote de perfiles en forma de I, como están acá, con una característica y el día siguiente otra, ¿no? O sea, sería algo muy crítico porque además los clientes, por más que sean muy confiados de la empresa, lo que uno hace por responsabilidad es sacar un pedazo de una muestra de este perfil y llevas al laboratorio y verificas que cumpla la norma bajo la cual ha sido concebido este perfil. Por tal motivo sería pues posible que la empresa no tenga un estándar de calidad pues controlado. Esto no ocurre usualmente. Lo que ocurre es que las empresas sí, pues tienen un control muy alto y la manufactura industrial genera características uniformes. Una gran ventaja. Comparemos con el hormigón. Aquí tenemos el hormigón, fíjense. Yo digo el hormigón, por más que sea un hormigón premezclado, que nos dé ready mix en este caso, como es hormigón, Golden Concrete u otra empresa, tiene alguna deficiencia en la no uniformidad. ¿Por qué? Por más que tú hagas ensayos, pruebas, saques dosificaciones y todo lo posible, no tienes que olvidarte que los ensayos son de una partecita del lote, o sea, de todo un montículo de arena, grava, sacas una parte para hacer los ensayos. Y te pones a ser observador y sacas una parte de la grava, por ejemplo, te vas a dar cuenta que cada piedrita es distinta, no es igualita. Tiene una forma distinta, tiene un peso distinto, tiene una arista diferente a la otra, puede ser un poquito más plano, un poquito más alto, o sea, realmente no es igual, hay variación. En la arena es también así. Entonces, por ese motivo que el hormigón como tal es un material que no es tan uniforme como lo sería el acero estructural, una gran diferencia. Además que en su fabricación, al usar proporciones, si bien se mejora mucho esto con el tema del hormigón premezclado, si hacemos una mezcla, digamos, clásica en una obra con una mezcladora y metemos el material por partidas con nuestros trabajadores, se generan obviamente diferencias en cuanto a las cantidades, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de llevar al laboratorio de hormigón y han hecho alguna prueba al respecto. ¿Han hecho alguna prueba para verificar la uniformidad de sus mezclas o no? Eso les quería preguntar. ¿Tienen alguna idea? Bueno, se hacía al menos para lo que era, había un ensayo de, creo que era propiedades específicas o por ahí, no me acuerdo el nombre, de un montón de grava que había en la parte de afuera. Había que sacar una muestra, unos baldes, echarlo al piso, había que mezclarlo y luego hacer el cuarteo para sacar una muestra que sea lo más representativa posible. Y de ahí llevar al laboratorio, medir su masa, luego al día siguiente triturarlo y medirlo también. Pero, o sea, no se tiene una noción exacta de cada una de las partículas, antes he tomado algo que se parezca a la mayoría y de ahí se ha sacado esos índices en la arena que era de finura y digo, no me acuerdo el peso específico de la grava y de la arena, esto que se ha sacado. En cuanto a arena, se ha hecho con hidrometría también, tomando una parte que sea representativa y ver que mezclar, pero siempre hay incertidumbres en la muestra, Exactamente. por él. Esa es la palabra, justo como tú dices ahora. La palabra es incertidumbre. El ingeniero civil trabaja con incertidumbre. Vamos a ir viendo que en mayor o menor medida esta incertidumbre nos genera un desconocimiento y diremos que la ingeniería estructural no es ajena a ello y estamos un poquito todavía lejos de lo que sería lo exacto. Es por eso que los ingenieros civiles no somos matemáticos, ¿no? Somos ingenieros. Al número frío con decimal no vamos, sino vamos a un número redondo. Y eso vamos a ir viendo en las siguientes clases, no se preocupen. Pero si hablamos del acero, prácticamente es perfecto, o sea que no hay variación. Es muy pequeña la variación en cuanto a resistencia, en cuanto a modo elasticidad, en cuanto al peso, en cuanto a la masa, etc. Es casi lo mismo, mientras que en el hormigón no. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer varias pruebas empíricas, por ejemplo, con los baldes de los trabajadores, ¿no? El balde que saca la grava o saca la arena, tú coges el balde, lo enrasas y lo llevas a una balanza, tienes un peso,
botas el material, sacas otra partida de la grava, vuelves a pesar y sale distinto, ¿no? Hay un rango de variación, o sea que hacer una dosificación por volumen, por ejemplo, sí es pues tiene diferencias. Lo óptimo es dosificar por peso para estar más cerca, obviamente, de lo ideal. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que pasa, ¿no? Uno dosifica por volumen una obra y entonces tienes ahí variación, no es uniforme. Hay incertidumbre en cuanto al nivel de las resistencias que puede haber. En una misma viga, que entran varias mezcladas de hormigón, pueden haber diferentes resistencias, ¿no? Y diferentes calidades del hormigón. Eso uno puede también ver al hacer ensayos con la esclerometría, por ejemplo, que puede hacer en varias partes de una viga. Lo que no ocurre en cuanto a perfiles de acero estructural. Es mucho más uniforme. Una gran ventaja. Si hablamos de madera, ya un poquito también entrando a esa temática, aquí tenemos una pieza de madera sacada de una tronca. Y se dan cuenta que tenemos lo que serían los anillos de crecimiento. Una tronca de madera, al sacarse de un árbol, eso vamos a ver la clase siguiente, no se utiliza al 100%, o sea, de toda una tronca, que no es perfectamente circular, ni mucho menos, así diremos, una parte es lo que sería la corteza y otra parte es un material que no es estructural, que no sirve, es la parte viva, si quieres, del tronco. Y la parte central es la que a ti sí te va a servir y la que nos sirve desde el punto de vista estructural. Esta parte media o central se llama duramen, ya se lo vamos a ver más adelante. Esta parte central, si hacemos un acercamiento, tiene anillos de crecimiento como aquí se muestra. Hacemos un cortecito de una parte de la tronca y tenemos aquí lo que sería una sección rectangular que se llama escuadrilla. Si se fijan, claramente se nota lo siguiente. Aquí tenemos los anillos de crecimiento dentro de esta sección, de esta cara. A lo largo del tronco, si el tronco mide 5 metros, 6 metros, etc., a lo largo, el árbol genera la mayor resistencia. Claro, si te das cuenta, un árbol sometido, diremos, a vientos, sometido a otro tipo de eventos, es estable, ¿no? Tiende a resistir más. Y esa característica la da la fibra. Dentro de la madera, en sentido longitudinal, tenemos lo que son las fibras o grano, que es un sinónimo de la madera. Entonces, la mayor resistencia la tiene el sentido longitudinal de la madera, vale decir, a lo largo del tronco. Sería la dirección longitudinal, esta que está con color amarillo. Y tenemos otra dirección, en este caso que es perpendicular, perdón, es tangencial a lo que sería los anillos de crecimiento y perpendicular a lo que sería evidentemente las fibras, y nos da pues la sección tangencial. Entonces, dentro de un mismo elemento de madera tenemos tres direcciones principales. Una longitudinal, que es la de mayor resistencia, una tangencial y una radial. En las tres direcciones, la madera tiene tres tipos de resistencia distinta. Tiene diferente resistencia, digamos que a la compresión o la tracción. Tiene diferencia en cuanto al módulo de elasticidad y diferencia al coeficiente de Poisson, cosa que no ocurre con el acero, que es mucho más uniforme, y también el hormigón. Entonces diremos que la madera es un material mucho más heterogéneo, no es uniforme para nada, y trabaja diferente en las tres direcciones. Entonces, si se fijan, ni la madera se salva el tema de no ser uniforme, mientras que el acero sí tiene esa característica fundamental. ¿Sí? Con la madera estructural, pero con el acero estructural ahora, tenemos un bajo índice de desperdicio. Claro, yo si voy a fabricar, por ejemplo, esta cercha, yo todo lo voy a configurar en unidades o en dimensiones estándar, ¿no? Usualmente los perfiles de acero se comercializan de 6 metros. Evidentemente, para proyectos importantes yo puedo pedir a la fábrica que varíe la longitud en más o en menos, pero lo estándar son 6 metros. Entonces yo puedo configurar en 6 metros las dimensiones y al fin y al cabo, si digamos tengo una dimensión que se salte un poquito, tendré un desperdicio mínimo en cada extremo, pero siempre voy a yo prever tener los menos cortes posibles y usar secciones que sean números múltiplos de los 6 metros. Entonces el desperdicio es mínimo. Cuando se construye en acero, prácticamente los cortes se hacen pues en el taller y cuando se lleva a obra, se hace el montaje con unas grúas y prácticamente es limpio, no hay tanto pérdida de material ni desperdicio. Cosa que es muy diferente, como ustedes bien conocen, en el tema del hormigón. En el tema del hormigón, el desperdicio es grande, ¿no? Tenemos ahí arena, grava, cemento, lechada de cemento, agua que se desperdicia. Muy diferente en el acero.
En la madera lo propio. Al sacar las escuadrillas de las troncas se genera un desperdicio grande, ¿no? Dentro de la misma tronca, como también en obra, hay que ir cortando y se generan algunos desperdicios, ¿no? Usualmente nos da el acero estructuras más livianas. ¿Por qué motivo? El acero, si bien es más denso y más pesado que el hormigón, para que tengan una idea, vamos a nuestra tablita. Si hablamos de peso específico, déjenme poner este valor así, gamma sub S, le voy a poner al acero, hablamos de aproximadamente 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Si este valor lo ponemos, por ejemplo, a unidades, si quieres, del SI, y vamos a poner en kilonewton por metro cúbico, tendríamos este valor de 76.98. Si hablo del hormigón, pondremos así un gamma del hormigón o del concreto de 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Si lo queremos colocar esto en unidades de igual del SI, no hay ningún problema. Ponemos esto igual en kilonewton por metro cúbico. Vemos que la diferencia es significativa. Entonces, viendo esto, alguien me podría decir, bueno, ingeniero, el peso del acero es mucho más que del hormigón. Usted me la está charlando, ¿no? Porque aquí usted me dice en su diapositiva que el acero es más liviano, me da edificaciones más livianas, pero acá estamos viendo que el acero es más pesado que el hormigón. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde viene esa su definición? Y ahí va la respuesta, es la resistencia. La resistencia. Si hablamos del hormigón, aquí hemos dicho en cuanto a la resistencia, 210, y habitualmente en el acero mucho menos resistente o más, digamos, más débil, es un acero que tiene una capacidad, digamos, de 36 kS, como les había indicado. Esta capacidad, si la convertimos a unidades del sistema MKS, digamos, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, comparamos y vemos que comparando de 210 a 2500 tenemos un crecimiento en la resistencia prácticamente de 10. Entonces vamos a hacer una comparación. Aquí voy a hacer una comparación de resistencias. Haré tensión de excedencia o esfuerzo de fluencia, también se le llama, entre la resistencia a compresión del hormigón. La relación es 12 en cuanto a resistencias. Esto pondremos con un color distinto, haremos con un color de texto tal vez rojo. Y voy a comparar lo mismo en cuanto al tema de los pesos. Voy a decir entonces el peso del acero entre el peso del hormigón. Y si nos damos cuenta, la relación entre estos dos coeficientes sale a 3.27. Entonces, en términos concretos, si bien el acero es 3 veces más pesado que el hormigón, usualmente su resistencia es más de 10 o 12 veces superior a la del hormigón. Con esto podemos obtener secciones más pequeñas, más económicas y en definitiva más livianas que en el hormigón, que tenemos secciones más gruesas o más pesadas. Por este motivo podemos decir que yo puedo tener secciones mucho más livianas, perfiles más livianos. A ver, si pensamos aquí y tal vez intentemos hacer una cercha, un pórtico como este en hormigón, con toda seguridad, aparte de que es complicado, pues se lo puede hacer, saldrán secciones mucho más grandes y mucho más pesadas. Secciones pesadas son malas para el tema sísmico. Como todos conocemos, la acción sísmica no es una carga como tal, sino es el movimiento del terreno, que va a producir fuerzas inerciales en la estructura, vale decir, el movimiento de la edificación va a generar fuerza, y ese movimiento está muy vinculado a la masa de la estructura, porque fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, mientras más ligera sea la estructura, la acción sísmica o la carga sísmica es menor en la edificación, como en cada parte de la estructura. Por ese motivo es que el acero es un material más liviano, tiene una relación resistencia-peso mayor que la del hormigón y por tal motivo nos produce edificaciones más livianas. No solo en el tema sísmico, también en el tema de las fundaciones. ¿Qué pasa en lugares donde el suelo es malo? Supongamos, por ejemplo, en Cochabamba, zonas como la zona sur,
Hablemos de la Maica, por ejemplo, donde la capacidad del terreno es muy baja. Hablamos, por ejemplo, de 0,6, 0,7 kilos por centímetro cuadrado. Además que el suelo tiene arcillas expansivas. Ponerle cargas importantes a ese terreno va a generar fundaciones muy grandes para disipar las cargas, debido a que, por ejemplo, el peso propio de esa estructura de un edificio de hormigón le confiere mucho más carga. Mientras si tenemos un edificio de acero, que es mucho más ligero a uno de hormigón, le vamos a generar menos estrés y menos esfuerzo a las fundaciones, y por tal motivo vamos a economizar o vamos a ahorrar en las cimentaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene la diferencia o la importancia de tener edificaciones más livianas. Sí, bien, ¿alguien me está preguntando algo? Adelante, por favor. Disculpe, ingeniero, quería pedirle permiso para salir de la clase porque No de hay, 5 y cuarto, 6 y no hay 45 ningún problema. tengo el jefe. No hay ningún problema. Adelante nomás. No se preocupe. Ya. Gracias. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, esta característica es importante y la vamos a ir viendo también en el transcurso de nuestras clases, ¿sí? Lo demás, método constructivo, sí, es mucho más rápido. Eso en Bolivia les cuento que está cambiando. Les voy a explicar por qué. En Bolivia, la construcción de acero es muy incipiente. O sea, construir edificios de acero en Bolivia es raro. En Cochabamba es muy escaso, a no ser en fábricas, a no ser en galpones. Edificios de acero es muy escaso, porque es un poco más caro que hacer con hormigón. En verdad es más caro, ¿no? Pero en otros países, como decir en Estados Unidos, países europeos, asiáticos, es preferente construir en acero. Es mucho más usado que el hormigón. Y la pregunta viene, ¿será que allá el hormigón es más caro? Y la respuesta es que no. La respuesta es que la diferencia la hace la rapidez de la construcción. En verdad, construir una edificación de acero, como la que está acá, cualquiera de estas, o digamos aquí esta nave industrial, es como agarrar un mecano. O sea, agarras piezas, se van uniendo con pernos, con unas grúas, y realmente construir una nave industrial como la que está acá, o construir un edificio de acero, es muy rápido. Si hablamos de edificio de acero, no me atrevería a decirles que no es más de 2 pisos por semana, tal vez más, lo que sería la velocidad de la construcción. O sea, es muy rápido. Llevar las grúas y uno va armando la edificación. Evidentemente, hay que tener mucho cuidado al construir la conexión, si es sobre todo soldadura, hay que tener mucho cuidado, pero se va avanzando rápido. Mientras que en el hormigón se tarda. Y eso marca la diferencia para un inversor. O sea, hagan de cuenta que una empresa quiere construir su sede o su cuartel general o su cuartel de operaciones en Cochabamba. Imagínense que la empresa DHL quiere plantar su centro operativo en Cochabamba, de toda Sudamérica, ¿no? Quiere un edificio de unos 10 pisos. ¿Cree que le va a convenir economizar un poco los materiales con construir un edificio mucho más rápido? A ellos lo que les interesa es construir rápido. Ellos quieren rápidamente retomar la inversión que han puesto para el edificio para ya entrar en funcionamiento y recuperar, o para alquilar a sus departamentos, en el caso de unos condominios, o en el caso, por ejemplo, de tener oficinas, también alquilarlas. Entonces, a los inversores, más que la diferencia en el costo de la construcción, les interesa la rapidez que se entregue el proyecto. Aquí, infelizmente, vemos que edificios medianamente altos tardan 1, 2, 3, 4 años en construirse, mientras que en acero sería mucho más rápido. Esto marca la diferencia. Bolivia seguramente con el pasar de los años va a cambiar esta hermenéutica o este paradigma de construir con acero. Es con seguridad, digamos, de aquí a unos 5 años, yo estimo, o más, o 10, que nuestro país va a entrar en esa vorágine de ser competitivo como los países de afuera, y va a prever y va a querer construir y cambiar lo que sería, por ejemplo, el centro histórico de nuestra ciudad, con edificaciones altas, que sirvan de oficinas, que sirvan de hoteles, etcétera, y que van a requerir construcciones rápidas. Por ese motivo es que el acero estructural es el material ideal con que se puede hacer este tipo de proyectos. No hay otro material con que se pueda conseguir esto. Hablamos de secciones eficientes. Aquí viene una pregunta. Esta parte de sección eficiente, yo quisiese preguntar a alguien del curso. Yo voy a elegir de aquí de mi lista. Aquí tengo que sería nuestro Meet. Voy a elegir. Ahí, por ejemplo, voy a buscar a alguien nuevo en lo posible. A ver, Cristian Martínez. Cristian Martínez, ¿me escuchas? Sí, Ingeniero, le escucho. Muy bien.
A ver, ¿a qué me estaría refiriendo yo de decir por qué es mejor construir con acero? Debido a que con acero se encuentran secciones eficientes. ¿Qué me podrías decir? ¿Alguna idea que tengas? Porque se podría hacer de manera más rápida, Inge. No, eso está en el punto de arriba. Al decir sección me refiero a la sección transversal de cada perfil. Para que te des cuenta, fíjate acá. Aquí tengo un perfil en forma de I. Es un perfil clásico de acero este, ¿ya? Y aquí tengo a la derecha un perfil, una sección rectangular de hormigón, ¿no? Entonces, ¿por qué podría decir que esta sección en I es más eficiente que la de la derecha? ¿Por qué crees? ¿Alguna idea? Esto viene de las resistencias de materiales, ¿no? Que ya han llevado ustedes en anteriores semestres. A ver, ¿quién quiere responder? Aquí tenemos a alguien que levantó la mano. A ver, Kevin, por favor. O Alejandra, por favor. Alejandra, que nos comente. Alejandra. Alejandra González. Alejandra, ¿me escuchas? Bueno, parece que está sin audio. Kevin, por favor. Kevin Quispe. Inge, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Adelante. Creo que es por el volumen, principalmente en los tres elementos de resistencia, ocupan menos volumen. Ya, pero un ejemplo así más tangible. Últimamente las ventanas estos que hacen con perfiles de aluminio son mucho más livianas en comparación a la madera, son más prácticas, de más fácil armado. Ya. Y como les digo, no ocupan mucho volumen. Ya, bueno, no es tan así como lo pones. No me refiero tanto a lo que sería... No me refiero tanto a lo que sería el volumen como estructura. Ya yo les voy a dar esta idea. Es una idea, obviamente, basada en las resistencias materiales, ¿ya? A ver. Déjenme anotar esta parte. Hablemos de una sección como esta, que tiene forma de I, como la que estoy dibujando. ¿Ya? Esta forma, esta sección transversal, yo me acuerdo que en los cursos de resistencia de materiales enseñan y te dicen lo siguiente. Esta forma es mucho más eficiente desde un punto de vista estructural. Aquí voy a colocar sus ejes principales, ¿ya? Comparando, por ejemplo, a una sección rectangular. Yo aquí al lado voy a dibujar una sección rectangular, como esta, la que estoy aquí dibujando. ¿Ya? Y yo voy a suponer que esta sección rectangular, que es así maciza, tiene área semejante. Vale decir que tengo un área 1, aquí tengo también un área 1. O sea, las áreas son semejantes. Para la misma área, y pongamos también los ejes principales, son los mismos, que tengo el eje X y aquí el eje Y, así lo voy a colocar. Para ambas secciones transversales, si yo quiero calcular la resistencia a la flexión de un miembro, digamos que una viguita simplemente soportada como esta, bajo una carga puntual P y una luz L, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es pues la rigidez que le confiere la inercia. La resistencia de la sección de la viga está casada con la inercia. ¿En qué eje? Si es que yo voy a colocar la sección transversal de manera vertical, como está aquí colocado, o sea, de manera vertical, ya sea esta o la sección rectangular así de esta manera, la inercia que va a trabajar va a ser la inercia del eje X, ¿verdad? Del eje X. Entonces,
yo voy a trabajar con la inercia del eje X. Entonces la idea va a ser, si este es el elemento 1, este es el elemento 2, aquí pondré área sub 2 para no confundir, ¿no? Área 1 igual a área 2, así lo voy a colocar. Entonces la idea es encontrar qué sección transversal tiene la mayor inercia. ¿Cuál será la que tiene la mayor inercia? La pregunta, ¿no? Y obviamente haciendo el cálculo, si se acuerdan de sus clases de resistencia de materiales, la mejor sección es la que está aquí, la que está en el inciso 1. O sea, la inercia 1 es mucho mayor que la inercia del elemento 2. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, en el elemento 1, lo que va a mandar es el teorema de Steiner, que dice lo siguiente. Por ejemplo, si este es el ala de la sección, quiero colocar la inercia del ala, desde el punto de vista del centroide, será pues la inercia centroidal del ala más el área por la distancia al cuadrado, el área de esta ala más la distancia de este eje al centroide, esta distancia d. ¿Se acuerdan? Entonces, mientras yo aleje más el centroide de esta ala, de este eje centroidal, o mientras más grande sea esta ala, o sea, mientras más ancho tenga, más espesor tenga, voy a ganar más inercia. La clave es este componente del área por la distancia al cuadrado, más que el componente que está aquí. Entonces, si se dan cuenta la parte que está acá, si yo podría inscribir, si quieres, una sección en forma de I dentro de este rectángulo, toda esta parte que está al medio, que lo voy a achurar con color amarillo, toda esta sección que está aquí, prácticamente no aporta nada a la ecuación de la área por la distancia al cuadrado, porque prácticamente está muy cerquita del eje X. Prácticamente no aporta nada de inercia. Solo juega como peso muerto que le incluye o que le va a dotar de más peso a la sección transversal. Entonces, obviamente, te va a convenir para una mayor inercia alejar lo más posible del eje centroidal las alas de este elemento. Eso han visto ustedes con seguridad en resistencia de materiales 1. Me animaría a decir en 1 y no en 2. Entonces, por ese motivo, decimos que en acero las secciones son más eficientes. Ahora, ¿por qué les digo eso? ¿Acaso no se puede construir con hormigón? ¿Acaso no podría yo hacer con hormigón una sección así, con esta forma? De hacer se puede hacer, pero es mucho más caro y complicado porque tendría que encofrar toda una serie de problemas, vaciar, tener tal vez el problema de tener cangrejeras en la parte inferior, o sea, mucho más cuidado. Y no es práctico, no es práctico. Entonces, usualmente cuando hacemos un hormigón convencional, se hacen secciones rectangulares, porque es lo más práctico que se puede hacer con la mano de obra, con el equipo y encofrado. Pero esto es ineficiente comparado a las secciones en forma de I, por ejemplo, para lo que serían vigas, donde gobierna lo que sería la flexión. Ahí viene la diferencia fundamental. En acero tenemos secciones eficientes. Estas formas que están aquí, y un poco me adelanto para poder mostrarles, las formas son estas, ¿no? Formas en I, formas en L, formas en C, formas en T, formas tubulares huecas en círculo, en cuadrado, en rectángulo. Entonces son formas que siguen un patrón. Y no es por nada, no es porque se le ocurrió al ingeniero Caballero o se le ocurrió a alguien darle esta forma. Estas formas se han probado y se han visto que funcionan mejor o para hacer vigas, o para hacer columnas, o para hacer tensores, o para hacer un elemento que forma parte de una cercha, una celosía, etc. Entonces estas formas, si bien con el hormigón se puede hacer, es muy poco práctico y usualmente para edificaciones comunes no se hace, se usan secciones rectangulares. Entonces realmente con el acero podemos ahorrar y hacer secciones más óptimas desde un punto de vista estructural. O sea que está más también al límite de sus capacidades, a diferencia del hormigón. Y de ahí viene pues, el tema, ¿no? Que les decía, en hormigón yo rara vez he visto este tipo de fallas. Claro, porque las secciones son masivas, son un poco ineficientes, o sea, un poquito caras, pero tienen un margen, mientras que en el acero son secciones muy pequeñas, que están al límite, debido a que el acero es costoso y además se pueden tener secciones pues, eficientes estructuralmente hablando. De ahí la diferencia.
También el acero tiene buena resistencia, buena capacidad, lo que sería cargas alternantes, que serían cargas de fatiga. Y además, en definitiva, el acero, si se lo cuida, si se hace mantenimiento, prácticamente puede durar de manera indefinida. O sea, puede durar años de años, sin ningún problema. Y al final, si es que el edificio, digamos, tiene que demolerse o tiene que cambiarse porque tenemos que hacer otro tipo de edificio en el sector, o de por ahí tengo un puente que lo quiero cambiar y tengo que demoler, el acero que saque de la estructura ya en desuso me va a servir para reciclar. Es decir, yo lo voy a poder vender a una fábrica para que sigan haciendo acero. Aunque no crean, a nivel mundial, las factorías, que aquí me apoyo a demostrarles el proceso de fabricación del acero, este proceso de fabricación es el tradicional, o sea, a través del mineral, el mineral de hierro y lo que sería el carbón, todo un procedimiento en un alto horno que se llama para fabricar el acero. Este procedimiento, que es el más típico, el más costoso y también diremos el más contaminante al medio ambiente, ya a nivel mundial hay una tendencia de reducir esto y irse más por el tema del reciclaje. Vale decir que el procedimiento ya es distinto, ya no se utiliza tanto lo que sería el materia prima, sino que se usa material ya como chatarra, que llega a la factoría y entra a unos hornos eléctricos y sigue un procedimiento similar al que les estoy mostrando. Entonces, hay esa diferencia notoria comparado con lo que sería una fabricación común. Entonces, aún así, aunque tú tengas tu edificación, tengas tu puente, tu estructura ya en desuso, igual puedes seguir ganando dinero, o sea, vas a recuperar parte de la inversión inicial al vender el material reciclado. Cosa que no ocurre con un edificio de hormigón, que al demolerlo, bueno, queda escombro, más bien te va a costar más caro a ti llevar eso a un botadero y generar todo lo que tienes que generar para evitar una sanción del municipio y además generar contaminación ambiental, ¿no? Entonces, como ven, hay grandes ventajas del por qué usar acero estructural y no otro material. ¿Alguna pregunta que tengan de esta parte? ¿Alguna consulta? Ya. Como ya pita, adicional a lo que les he explicado, que sea un material uniforme es una gran cosa, porque todas las ecuaciones de resistencia de materiales que ustedes han visto, prácticamente todas, se basan en que el material es uniforme, ¿verdad? Entonces, realmente las ecuaciones de resistencia de materiales o de mecánica de materiales se aplican al acero estructural. Si ustedes se acuerdan de la literatura que han avanzado en resistencia de materiales 1 y 2, en la mayoría de las ecuaciones, cálculos, lo han hecho sobre la base de metales, como el acero. ¿Se dan cuenta? Cálculos sobre el hormigón no han hecho muchos, ¿no? Tampoco sobre la madera, porque son materiales que no son uniformes, son heterogéneos, no son homogéneos. Entonces, es más difícil asimilar las ecuaciones teóricas, las idealizaciones teóricas a lo que serían esos materiales, mientras que en el hormigón, en el acero, es mucho más cercano. Por ese motivo que el acero es un material óptimo hasta para hacer los cálculos, porque sigue más las simplificaciones y los lineamientos que han seguido los grandes teóricos y pensadores y también que han generado lo que serían las teorías de las resistencias de materiales. Bien. Ya para concluir, porque esta parte voy a pasarles en videos, solo para su conocimiento, ¿no? Obviamente el mineral de hierro no viene así purito, ¿no? Viene en aleación. Viene, por ejemplo, ahorita los términos correctos, viene como hematita o viene como magnetita y otros que contienen el mineral hierro. O sea, vienen en piedra mezclada con una aleación, ¿verdad? Y en este caso, este material que lo va a juntar con el carbón mineral dentro de ese procedimiento constructivo de manufactura, va a generar el acero, ¿no? Todo el procedimiento no es bueno leerlo así. Yo les voy a pasar esto en un video explicativo donde vamos a explicarles paso a paso qué es lo que se hace, cómo se hace. Es importante conocer y saber. Lo que ustedes tienen que saber, pero, es que al final ya el acero, prácticamente en estado así medio todavía maleable, en caliente, pasa y se forman unos planchones. Estos planchones otra vez se recalientan al rojo vivo, hablamos de temperaturas cercanas a los 800 a 1000 grados Celsius, para que sea un material otra vez maleable
y pasa por unas máquinas. Las máquinas se llaman laminadoras. Estas laminadoras le dan la forma a los perfiles metálicos. Estas laminadoras en caliente le dan la forma que tú quieras, ¿eh? Formas de I, formas de T, formas de C, varillas o tubos. Entonces, por eso se conoce que el acero estructural, usualmente el que vamos a manejar en este semestre, se llama acero laminado en caliente. Es justamente por este procedimiento. De los planchones se recalienta y se envía a las laminadoras. Alguien podría pensar, pero ¿por qué hacen esto, no? ¿Por qué no directamente acá que esté en caliente lo pasan en caliente a las laminadoras? Lo que pasa es que no todo el acero va a ir pues, a hacer perfil, ¿no? Algunos van a hacer placas, van a hacer planchas, algunos aceros van a quedarse como plancha para que sea parte de un motor, parte de una máquina. No todo es perfil, ¿no? Entonces por ese motivo se acumula y posteriormente pasa a lo que sí tiene que ser el perfil por este proceso de laminado en caliente. Es así. Todo este procedimiento yo les voy a explicar a detalle en unos videos para que lo tengan clarito y sepan cómo es el proceso, ¿sí? Tanto de la producción clásica, que sería con alto horno, como la producción del acero a través de chatarra, que sería con hornos eléctricos. Ambos procedimientos les voy a explicar para que sepan claramente qué es lo que tienen o cómo se hace el acero, ¿sí? Felizmente yo pude asistir el año 2017 a una fábrica en Corea del Sur, una fábrica muy grande, una fábrica de Hyundai Steel, donde pude ver a primera mano el proceso de fabricación del acero en alto horno. Evidentemente y felizmente las fotografías o los videos no han sido posibles de sacar porque de hecho pues hemos sido una industria, una fábrica a nivel mundial grande y nos han pedido pues que dejemos los celulares en un lugar. O sea, era imposible sacar pues alguna imagen, ¿no? Era algo, es un secreto de estado. Lo que sí les puedo yo comentar, me ha encantado esa experiencia, que al inicio obviamente todo este material está cerca de lo que sería un puerto donde despachan lo que serían los barcos, a través de cintas llegan y acumulan el material y luego pasan a unos silos inmensos, ¿no? Dentro de los silos, y como comentario, ¿no? Para que tengan una idea de lo que tenemos en Bolivia, ¿no? Ahí estábamos en un domo bien grande. Aquí tenía todo lo que sería una máquina que controla unos brazos mecánicos, aquí una torre. Y aquí había material, aquí está un material acumulado y era interesante, aquí había material medio, o sea, era hierro, pero digamos de un tipo, ¿no? De un mineral, de un color. Había otro que era de otro color que estaba por acá, había otro que era de otro color un poquito más claro y así acumulado en montículos, ¿no? Y obviamente la pregunta salta y les dijimos a los coreanos, a ver, queremos saber por qué tienen diferente color de entrada, ¿no? Están separadas ahí en montículos. Y nos dicen lo siguiente, todos son mineral hierro, ¿no? En su composición química. Sin embargo, cada uno procede de un país distinto. En Corea del Sur no tienen ellos recursos naturales, no tienen ni siquiera, para que tengan una idea, hasta lo que sería los alimentos los importan. En el tema del mineral de hierro, importan de varios países. Entonces viene aquí y nos explica este montículo, por ejemplo, este que está con color así oscuro, viene de Nueva Zelanda, este viene de Australia, este viene de lo que sería, por ejemplo, digamos que Asia, cerca de Asia, y este de verde viene de Brasil, ¿no? Y nos explican que de todos los aceros, o sea, cada mineral, perdón, de hierro, tiene un uso. Por ejemplo, este se usa para hacer planchas, este se usa para hacer algunos acabados, y el mejor acero, el que es de mejor calidad, el mejor hierro, perdón, de mejor calidad, que se destina, no a perfiles, se destina a motores de vehículos, por ejemplo, es el que viene de Brasil, y es el mismo que tenemos en el Mutum. Ellos nos conocen más que nosotros, parece, nos han dicho, ustedes tienen el Mutum, es el mismo mineral de alta calidad, o sea que nuestro mineral de hierro, que no es tan común a nivel mundial, es uno de los mejores, por no decir el mejor, que se usa para producir motores de vehículos, ¿no? Imagínense, para perfiles metálicos sería excelente, pero aún así el uso es así. Entonces uno al ver eso y al estar ahí en vivo y directo se da cuenta de que nuestro país, en este caso nuestra tierra, es bendecida. Tenemos suerte de tener gas, tener petróleo, tener riqueza bajo tierra, el tema cultural, pero también el tema, en este caso, del hierro. Imagínense, tenemos una suerte inmensa y seguramente cuando se active o se reactive esta industria en nuestro país,
Vamos a hacer una potencia a nivel sudamericano para poder, Dios mediante, producir perfiles metálicos, producir motores o tipo de equipos y no exportar. Ojalá que no sea solo exportar la materia prima para que otros países como Corea u otros fabriquen los perfiles. Ojalá que no, pero tenemos ese potencial. ¿Sí? Muy bien. Todo este proceso yo les voy a explicar a detalle, no se preocupen, un poco me lo estoy saltando. ¿Ya? Y para acabar la clase de hoy, yo quiero entrar a ver esta parte, ¿ya? Lo anterior lo voy a explicar con los videos, pero esta parte es importantísima. Algunas propiedades físicas. Esto de acá tienen que ustedes saber muy bien, o sea, prácticamente de memoria, no tendrían por qué olvidarse. Para poder hacer un diseño, un análisis estructural y posterior diseño, es sumamente importante conocer las propiedades físicas mecánicas de los aceros. En primera instancia, si hablamos del peso específico del acero, hablamos de que el acero tiene un peso específico estándar. Si bien hay diferentes tipos de aleaciones, la variación no es significativa. Entonces, de manera puntual podemos decir lo siguiente. De manera puntual, el acero pesa en unidades inglesas 490 libras fuerza por pie cúbico. Su equivalente, 7.850 kilogramos fuerza por metro cúbico. O si quiere, 7.85 toneladas por metro cúbico. Es el peso del acero. La variación no tiene que ser significativa, es esta la que está acá. ¿Por qué tanto vamos con unidades inglesas? Porque realmente la industria del acero ha nacido en países como Inglaterra, Estados Unidos, entonces todo está parametrizado en unidades inglesas, ese es el motivo. Pero las conversiones no son difíciles, más aún si tenemos el MATCAD como les he mostrado hoy día. El módulo de elasticidad, les cuento que se han hecho varios ensayos y para diferentes tipos de aleaciones de acero hay una variación muy pequeñita, es chiquita, y por ese motivo se toma como un parámetro universal de cálculo que el módulo de elasticidad es uniforme para cualquier tipo de aleación de acero. Se toma como el valor de 29.000 KE6, que esto equivale, como habíamos visto, prácticamente a 2.038.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Un valor constante. Una gran diferencia si hablamos de lo que es la madera o el hormigón, donde los módulos son variables. El coeficiente de Poisson, hablamos de un coeficiente para los cálculos estáticos de 0.3 directamente, y un coeficiente de dilatación térmica en unidades inglesas, o sea, en Fahrenheit a la menos 1, de 6.5 por 10 a la menos 6. Esto igual sirve para poder hacer una verificación de la dilatación o esfuerzos que se pueden incorporar en una estructura debido a la coacción que se puede hacer ante cambios térmicos, por ejemplo, en un puente. Son parámetros definidos que no cambian y ni van a cambiar, ¿sí? De acá también podemos deducir el módulo cortante. Como ustedes conocen de sus clases de mecánica de materiales o sus clases de mecánica del medio continuo, el módulo cortante está digamos, bien desarrollado de manera analítica como el módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Para saber cuánto es el módulo cortante, vamos a plantear esto. Vamos a hacer un calculito, vamos a agarrar a nuestro MATCAD. Aquí lo vamos a plantear. Entonces, el módulo cortante, G le vamos a llamar, 2 puntos, sería el módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Voy a colocarle la letra U de esta manera y voy a ponerle igual. Vamos a ver que al no definir una variable, MATCAD me pregunta y me dice, mire, en la planilla está el módulo, correcto, los demás son números, pero este valor B chica no está definido, por ese motivo no me calcula. Entonces MATCAD requiere que arriba o a la izquierda se define esta variable. Lo que voy a hacer es definir a la izquierda, voy a marcar esto con control C, voy a la izquierda, control V, 2 puntitos para definir la variable y le voy a colocar 0.30, que es adimensional, ¿verdad? Y ahí tenemos el módulo cortante. Yo quiero unidades inglesas, voy a marcar y voy a colocar esto en KE6 y tengo exactamente 11.154 KE6. Si quiero tener este valor del módulo cortante de unidades del sistema internacional, lo puedo calcular, por ejemplo en megapascal, y tengo 76.903. Entonces ahí están los valores exactos de lo que serían los parámetros de cálculo tanto del coeficiente de Poisson como el módulo cortante, que es muy útil para el cálculo de, por ejemplo, parámetros de torsión, que eso vamos a ver en este curso. ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, realmente en el acero estructural los parámetros están bien definidos. El módulo es constante y por ese motivo también
hacer constante Poisson, puedo tener un módulo cortante constante. En la norma, por si acaso, la norma de acero no maneja decimales. Usualmente en la norma de acero maneja el módulo como 29.000 K6, que es constante, y el módulo cortante le da un valor constante de 11.200, o sea que es donde este valor calculado, ¿sí? Eso si está en la norma hay que cumplirlo, eso, pero cuando veamos ya cálculos vamos a revisar. Pero la conversión exacta es esta, como la que está acá, ¿sí? Muy bien. Parámetros que tenemos que saber estos de memoria, no nos podemos olvidar jamás, ¿sí? Bien, esta parte, que es la parte final del día de hoy, yo quería compartir con ustedes. Es la curva tensión de formación, ¿no? A todos nos han enseñado en la materia de resistencia de materiales una curva de tensión de formación muy básica, ¿no? La que aquí voy a dibujar. A ver, yo que me acuerde, el ingeniero que me dio las clases de resistencia de materiales 1 me dijo lo siguiente. Bueno, vamos a ver la curva de tensión de formación, en este caso, de un material, del acero. Entonces, perdón, vamos a colocar nuestra herramientita de ejes, ahí está, y ahí está. Entonces, dijo lo siguiente, tenemos la curva y teóricamente tengo una parte que es totalmente lineal. Aquí la voy a dibujar, una parte lineal, y de ahí una parte que es más o menos lineal, un poquito puede variar. Luego el material se endurece y falla. Es la curva de tensión de formación. Y me han explicado, bueno, aquí tenemos lo fundamental, el punto de fluencia o cedencia, Fy, y aquí el punto de máxima resistencia a tracción, que también la norma le llama la resistencia a tracción del acero. Otros libros le llaman el esfuerzo último o esfuerzo máximo, ¿ya? Que voy a colocar como la letra Fu. Aquí tenemos el valor sigma, o si quieres F, que es la resistencia o esfuerzo, que puede estar esto en KSI, puede estar esto en megapascales, puede estar esto en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y aquí tenemos la deformación unitaria, epsilon, que simplemente es la variación de la longitud entre la longitud original. Entonces aquí puedo también describir en esta curva, y digo, en esta parte lineal, aquí tengo un epsilon y, y aquí tengo otro valor epsilon sub u, que me vincula a las deformaciones unitarias para lo que sería la fluencia y para lo que sería el esfuerzo máximo a tracción de un acero. Eso es lo que nos han enseñado. Y adicionalmente, obviamente, en esta parte lineal, yo digo, aquí como es constante y es totalmente lineal, aquí tengo definido a este ángulo que está acá, el módulo de elasticidad, como la tangente del ángulo alfa, ¿verdad? Ahí está. Esta curva tan sencilla en realidad no es tan así. O sea, realmente en la práctica, la curva es como la que se muestra acá en esta gráfica. De un acero dúctil, como el acero A36, que luego les voy a explicar más específicamente, si se grafica, y un poquito aquí se acorta, porque aquí tenemos la gráfica exacta, toda esta parte, fíjense, es una parte muy larga, la parte que se elonga, pero si lo hacemos un poquito más corta esta parte en la parte plástica, nos queda una gráfica como la que se muestra aquí. Entonces, en la parte, si se quiere, del pico máximo de la parte elástica, y el material tiende a perder resistencia y va cediendo, va fluyendo. Entonces aquí tenemos como una zona en la cual el material se va alargando, pero no sube su resistencia. Llega hasta un punto D, donde el material como tal, o las moléculas del material, se endurecen. Se llama punto de endurecimiento, y otra vez el acero tiende a coger más resistencia. Hasta un punto máximo donde ya el material no soporta más y tiende a bajar su resistencia hasta el punto F, donde se rompe, donde se destruye el material. Aquí hay diferentes puntos de interés. Aquí tengo el punto A, B, C, D, E y F, ¿ya? Para explicar, el punto A es el punto donde se pierde la linealidad, o sea, entre el origen y el punto A es totalmente recto, lineal. Aquí es un material totalmente elástico y homogéneo. Acá la pendiente es constante. Del punto A ya hacia el punto B, el material tiende ya a cambiar un poquito, tiende a inclinar la curva. O sea que ya no es una recta, sino de entre A y B es una curva que se va inclinando.
Seguimos considerando que es el rango elástico, pero ya no es el elástico lineal, si es un elástico ya que tiende a ser no lineal. Sigue avanzando, llega al punto C. El punto C es el punto de máxima resistencia, en este caso a la fluencia. Llega al punto C y el material tiende a ceder. Usualmente al punto C se le llama punto de fluencia. Sin embargo, para que tengan un criterio mucho más correcto, en los aceros comunes se conoce dos puntos de fluencia, la fluencia mayor y la fluencia menor, que es el punto de bajo. Entonces, para fines de cálculo se considera que el punto de fluencia o cedencia es el punto de la fluencia inferior. Aquí tendríamos el punto de FY, el punto de fluencia. El material va cediendo hasta llegar al punto número E. El punto E, como les decía, el punto de máxima resistencia en tensión. Para fines de cálculo, es importante, por ejemplo, tener en cuenta el punto A, que es el punto donde a partir del cual esto ya se va inclinando, entonces ya el punto en el cual se pierde la proporcionalidad de esfuerzo y deformación, que se llama límite de proporcionalidad, que para un cálculo es importante cuando veamos columnas, por ejemplo, ahí voy a explicar. Pero de manera general, me interesa el punto de fluencia y me interesa el punto de máxima resistencia a la tracción, los dos puntos. Ahora, si hacemos en el ensayo, usualmente lo que yo hago es ir midiendo, más que el esfuerzo, la fuerza. O sea, realmente lo que voy a medir es la fuerza en el equipo, ¿no? En el equipo. Ahora, si mido la fuerza y mido la deformación, realmente tengo dos curvas. O sea, del punto E viene una curva con color azul y una con color rojo. Ahí voy a explicar esta última parte. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Esta curva con color azul es la curva de resistencia real. Y la con color rojo es la resistencia aparente. Ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Esta es la muestra que yo voy a ensayar. Es una probeta estandarizada. La probeta estandarizada tiene dimensiones establecidas en la norma ASTM. Esta probeta, digamos que es como el tamaño de un marcador, así pequeñito, chiquito, ¿ya? Lo voy ensayando y a medida que vamos tensionando, vamos subiendo en esta curva, lo que pasa es que esta sección transversal se va acortando, o sea que esta sección transversal pierde pues tamaño, o sea que la sección que era así circular grande se va acortando, o sea que llega a un punto donde el elemento se alarga y se va haciendo como una suerte de angostamiento en la parte central, usualmente. Entonces viene así la probeta, ¿no? Se va angostando, se va acortando. Entonces la sección original que está acá, diremos, la sección original del ensayo, se va achatando. Y llega a un punto en el cual para la rotura se va a hacer mucho más pequeño y se va a hacer mucho más chiquito y al último se rompe. Lo que pasa es que para los cálculos, si se dan cuenta, sería muy difícil que yo agarre y vaya midiendo la reducción de la sección transversal. O sea, que yo diga, ahora para el cálculo del esfuerzo, que esfuerzo es fuerza sobre área, yo diga, voy a medir el área reducida. Voy a decir, esta área que es el área 2, voy a medir y voy a comparar con esta área 1, que es el área original, diremos, ¿no? No es práctico, pero si yo midiese el área real, evidentemente, yo tendría la curva con color azul. O sea que el esfuerzo seguiría aumentando. Claro, si tengo el área original. Para fines de cálculo no es práctico y desde un punto de vista, digamos, de cálculo, de diseño, lo que nos conviene o nos interesa es la sección original, o sea, el área 1. Y si yo mantengo el área 1 en los cálculos, me va a dar justamente lo que sería esta curva con color rojo, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, en los cálculos, obviamos esta parte superior y solo nos fijamos en la parte esta del punto E al punto F, a la resistencia aparente, o sea, con la sección teórica. Así es. ¿Eso se entendió? ¿O hay alguna pregunta? Pero una consulta. En algunos softwares como DAO, si no recuerdo, hay un dato que se puede introducir que tiene que ver con el cambio del área de la sección. ¿Tiene que ver con esto? Sí. O sea, en realidad, un software te puede pedir el cambio de la sección transversal con el afán de hacer una verificación, por ejemplo, un análisis no lineal del material, ¿no? Para un análisis específico. Pero para fines de análisis y diseño convencional, no nos interesa la parte esta real, donde se va reduciendo el área.
Obviamente, en un ensayo podemos medir. Si vamos al laboratorio y hacemos romper una probeta, podemos medir en definitiva al final cuánto queda, ¿no? Podemos decir, pedir al técnico que nos mida, decir cuánto se ha alargado nuestra probeta y cuánto ha reducido, ¿no? ¿Cómo ha quedado así, diremos, chiquitito esto? Le podemos preguntar y que nos lo mida, diremos, ¿no? ¿Cuánto será la sección reducida? Le podemos decir y decir, bien, esta área que está aquí, ¿cuánto es esta área chiquitita? Esta área 3, diremos. Se puede pedir. Pero para fines de cálculo, en tensión, en compresión, con lo que veamos, vamos a considerar siempre el área original, el área 1. O sea que no es común hacer esta verificación, aunque se la puede medir, ¿no? Pero para fines de diseño no es tan relevante, ¿no? Como les digo, la curva con rojo es la que se usa para los cálculos, no la con color azul. Pero es bueno que ustedes conozcan, porque ustedes cuando hagan o vean una literatura o tengan que ver con algo, van a poder identificar y saber la diferencia. Bueno, buen comentario. Bien, aquí vamos a quedar. Yo para la clase siguiente me comprometo a subir los videitos de toda esta parte que me he saltado, de la parte constructiva, de la parte de fabricación del acero, como también algo más, y obviamente les vamos a dar una practiquita, ¿ya? Yo voy a hacer un ejercicio de lo que sería la curva de tensión de formación, así con una parte numérica, para que ustedes hagan un calculito, ¿ya? Del tema del MatCat, yo tengo la versión 7 instalada, sé que ya hay una versión más moderna, pero no creo que haya cambiado mucho, ¿no? Yo les recomendaría que ustedes se descarguen este programa. Lo pueden encontrar en cualquier video de YouTube. Yo igual les voy a subir el instalador, ¿no? Como pueden ver ustedes, tiene una gran ventaja en cuanto al tema de unidades. O sea, es realmente una gran ventaja. Y no solamente es eso, ¿no? Tiene una suerte de gráficas, cálculos parametrizados, inclusive, aquí tengo una planillita, sí, aquí tengo una de propiedades geométricas, ¿no? En el cual tú puedes programar tal como ustedes han aprendido en computación. Y, por ejemplo, esta planillita te puede generar, para cualquier sección transversal, te puede generar una gráfica, y te puede generar las coordenadas del centroide. Esto es importante porque cuando veamos nosotros cálculos de secciones, a veces las secciones o los perfiles no son, digamos, no son de catálogo. Uno tiene que armarse una sección transversal, entonces podría ser que tengas una variación en la sección transversal y ahí tengamos que modificar y calcular las inercias, áreas, centroides. A veces es complicado hacerlo manual, hay que saberlo, obviamente, ustedes lo han aprendido muy bien en las materias respectivas, pero a veces es más práctico, como les digo, hacer pues todo automatizado. Sería ideal que ustedes puedan pues aprender a manejar un programa como el que les digo, que realmente yo les digo vale la pena y les va a servir seguramente para su formación profesional sin duda alguna. Entonces yo les recomiendo usar este programa. Obviamente hay una curva de aprendizaje, ¿no? Yo les voy a tratar igual de dar unos videitos, me voy a dar tiempito de grabar de la parte inicial de cómo se hace el uso de las fórmulas, del solver y de las gráficas, como también de la parte de programación básica. Y el tema es ir haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya cuando veamos diseño como tal, voy a hacer en las clases planillas. O sea, esto de que está aquí hecho hoy día, digamos que no es, digamos, algo tan avanzado, ¿no? Pero haremos planillas, por ejemplo, de diseño. Digamos, aquí tengo, a ver, digamos, esta pregunta. Ojalá que me pueda abrir, que no voy a cambiar de dirección. Digamos Entonces, este ejercicio que está acá, lo vamos a hacer en clase. Usualmente en hacer un ejercicio en MatCat se tarda entre media hora, 40 minutos, ¿no? Hacemos el ejercicio y yo les voy a dar una práctica. Les voy a decir, miren, tiene que ser una práctica. Esta vez, si el perfil era un angular, ahora hagan con un perfil C, diremos. Pero para que no tengamos diferencias y les pueda colaborar también con el tema del tiempo, yo esta planilla les voy a pasar así como está, así editable. Y ustedes van a modificar en la planilla donde corresponda para calcular un perfil C, diremos. Todo con el afán de que ustedes también vayan aprendiendo no solo el uso de la planilla, sino usar las ecuaciones de la norma y entender. Realmente hacer a mano es muy bueno, pero hacer en planilla te abre las posibilidades, porque al principio te vas a equivocar o no va a salir un parámetro, va a salir error, y el ir viendo el error dónde está y el ir modificando algún parámetro, con seguridad vas a ir aprendiendo y sabiendo cómo funciona la lógica del diseño de un miembro o de una conexión. Entonces es importantísimo esta parte, ¿sí? Entonces hay que animarse. Yo les digo, al que no quiera, Excel también es fantástico, pero
Como pueden ver ustedes, realmente es una maravilla. Este programa nos da una gran ayuda en el tema de unidades, fórmulas, gráficas, y yo les pediría que tengan la paciencia para poder aprender. Los que manejan, fantástico. Los que no manejan, esto es día a día. Yo subiré algunos videos, les voy a compartir algunos videos míos también, y poco a poco tienen que ir haciendo, hurgando, probando. Aquí se aprende haciendo, o sea, mirando el video no se aprende, haciendo se aprende, ¿ya? Eso sería. Usualmente el MATCAD 7 les pide una computadora de cierto nivel. Si es que no pudiesen instalar esta versión, con que si están en la versión 3, 4 o 5, no hay problema. Es prácticamente lo mismo, no varía mucho, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan para acabar la clase? ¿Pregunta que tengan, duda, inquietud? Ya. Entonces, yo con esto acabaría la clase. No sé, así adelante, adelante. Estos días no va a tomar lista, ¿verdad? No, de hecho que estos días no voy a tomar lista. Y déjenme, voy a detener la grabación, por favor, gracias.